¿Qué tal están todos? Espero estén teniendo un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. Hoy vamos a meternos en una historia que me tiene pensando día y noche. La vida, la caída y la muerte de Mauricio Funes. Un hombre que pasó de ser la voz contra la corrupción a ser el banco de acusaciones imposibles. Hay una frase de George Orwell que me viene a la mente. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Pero, ¿qué pasa cuando la verdad se pierde entre tantas mentiras? ¿Quién es el eslabón más débil en este juego sucio de la política salvadoreña? ¿Fue Funes, el periodista que destapó a Francisco Flores, pero terminó acusado de robar 35 veces más? ¿O Nayib Bukele, que promete justicia mientras esconde sus propios secretos? Tal vez Arena con su venganza eterna. Yo creo que el eslabón más débil es la verdad misma. Esa verdad que Funes se llevó a la tumba en 2025. Esa que Alejandro Mason no pudo contar antes de morir en prisión. Y esa que Bukele no quiere que descubramos. Es como si todos jugaran al mismo juego, mantenernos en la oscuridad, mientras ellos mueven los hilos. Vamos a tratar de encender la luz en este misterio, así que agárrense porque esto se pone cada vez más turbio. El ascenso de Funes e independencia patria. Corrupción en la administración pública. Dentro de lo que podría ser el concepto del nuevo liderazgo político que demandan las elecciones generales de 1994, todas las fuerzas políticas y las fuerzas sociales han coincidido de que los funcionarios a elegir en 1994 deben, ante todo, saludar con el sombrero de la transparencia en la administración pública. Justamente el tema de la corrupción ha adquirido relevancia a nivel latinoamericano luego de acontecimientos tan importantes como la deposición del presidente Collor de Mello en Brasil, del presidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela y más recientemente el presidente Jorge Serrano Elías en Guatemala. Mauricio Funes empezó como un símbolo de esperanza en los 80 y 90. Era el periodista que no se callaba, denunciando los abusos de Arena en programas como Entrevistas al Día. En 2009 ganó la presidencia con el FMLN, acabando con 20 años de dominio derechista. Su gran momento fue en el 2013 cuando reveló que Francisco Flores había desviado $10 millones de donaciones de Taiwán. A la fiscalía entró el 23 de septiembre de este año un reporte de una operación considerada por el Departamento del Tesoro, por la Red de Investigación de Crímenes Financieros, como un movimiento sospechoso. Pueda que a estas alturas ya lo haya desvanecido, o pueda que lo desvanezca ante la Fiscalía General de la República. Pero ese reporte el fiscal no lo puede negar, lo tiene. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ha mostrado su preocupación por esta información revelada por el presidente Funes y que es del Departamento del Tesoro, debería ser confidencial. Parecía que por fin alguien iba a cambiar las cosas, pero el cuento dio un giro inesperado. La caída y las acusaciones. Cuando dejó el poder en 2014, todo se derrumbó. En 2016, la fiscalía lo acusó de desviar 351 millones de dólares de fondos públicos, una cifra que hace que los 10 millones de Flores parezcan una propina. Dijeron que compró Ferraris, pagó viajes lujosos y hasta cirugías plásticas. Pero aquí está el problema. ¿Dónde está ese dinero?
Hay cheques, testimonios de tipos como Jorge Hernández, un presentador que de repente tenía propiedades y oficinas publicitarias. Pero no hay rastros de millones en paraísos fiscales o Nicaragua, donde huyó con ayuda de Daniel Ortega. Sacrificó su familia, su reputación, todo por algo que no vemos. Algo no encaja. Venganza de arena o cortina de humo de Bukele. Entonces, ¿qué pasó? Hay dos pistas. Una, Arena quería vengarse. Funes los humilló con lo de Flores y meterlo preso habría sido su trofeo. 2. Bukele, que llegó en 2019 prometiendo traerlo en 100 días, lo usó como distracción. Funes habló de mercenarios israelíes enviados a secuestrarlos en Nicaragua. Sin pruebas, claro, puro estilo Funes, pero Bukele nunca lo trajo. Nayib no cayó en la cuenta que con esa oferta que dijo de que en 100 días iba a llevarme a El Salvador, estaba rompiendo la legalidad. Un presidente no tiene facultades para extraditar a nadie. La solicitud de extradición la hace la Fiscalía a través de la Corte Suprema de Justicia del país demandante, y esta Corte Suprema de Justicia, utilizando los canales del Ministerio de Relaciones Exteriores, envía esa solicitud a la Corte Suprema de Justicia del país demandado, en este caso Nicaragua. Está fomentando un secuestro de un ciudadano nicaragüense. A mí me llamaron por teléfono, no sé cómo consiguieron mi teléfono, pero me llamaron por teléfono una supuesta agencia de seguridad israelí con sede en Nueva York, que querían hablar conmigo porque tenían información que me podía ser de utilidad para enfrentar el proceso judicial que tenía en El Salvador. Entonces yo le dije a quien me habló por teléfono, me llamó a mi WhatsApp, así como tú me llamas o como me llama cualquier otro. Yo le dije, bueno, pero ¿quiénes son ustedes? Somos una agencia de seguridad israelí que trabajamos en Nueva York y que tenemos información sobre su caso que le puede ser de utilidad para que usted se pueda defender. Pero para eso necesitamos reunirnos. Sí, pero yo no puedo ir a Nueva York, le digo. No, ya estamos en Nicaragua, amigo. Entonces le proponemos una reunión acá en Managua. Estamos hospedados en un hotel. Permítame, le dije, voy a hacer las consultas necesarias. Entonces yo lo consulté, por supuesto, porque yo tengo custodia policial. Yo soy un protegido aquí en Nicaragua. Tengo custodia policial. Desde que me dieron el asilo político, tengo custodia policial. Yo tengo custodia policial tanto en mi casa como cuando salgo a hacer mis labores y mis menesteres familiares. Entonces yo lo consulté y los responsables de mi seguridad me dijeron, no, tú tienes por qué hacer eso, me dijo. Tienes por qué hacer eso. Entonces me volvieron a llamar y yo le dije, no, le dije, ya lo consulté y no tengo autorización para reunirme con ustedes. Pero un día, fíjate bien, yo estaba yo no sé si vos conoces Nicaragua, pero yo estaba en el puerto Salvador Allende, que es el puerto, el malecón que colinda con el lago de Managua. Es un sitio turístico, precioso, donde va la familia a distraerse. Entonces yo estaba con mi familia en un paseo y decidí tomarme un selfie para subirlo como foto a mi WhatsApp. Y me lo tomé y lo subí como foto. En cuestión de media hora me cayeron los agentes israelíes. En cuestión de media hora me identificaron y me cayeron. Yo estaba en un kiosco ahí comiéndome un pollo tip top, que es el equivalente del pollo campero allá en El Salvador, cuando de pronto cayeron y se identificaron. Yo les dije, ¿y cómo sabían que yo estaba acá? No, es que aquí andábamos caminando y como lo reconocemos a usted, entonces decidimos venir a hablar. No es cierto. Ellos me estaban dando seguimiento, tenían hackeado mi teléfono y vieron la fotografía de mi WhatsApp, donde estaba. Y entonces me cayeron y ahí me volvieron a plantear lo mismo, que querían una reunión, que estaban hospedados en un hotel aquí en Managua y que querían reunirse. entonces en eso llegaron los dos o tres policías que me estaban custodiando y le dijeron que no, que se fueran. Y yo les dije, mire, yo no tengo interés en platicar con ustedes. Después averigüé que esto eran agentes del Mossad. Y tú debes de saber, porque eso Alejandro Mason me lo compartió, que en el organismo de inteligencia del Estado están trabajando 6 agentes del Mossad, bajo las órdenes de Jacobo Fauster, de nacionalidad israelí, que es el padrastro de Peter Dumas, que se supone que es el director del organismo de inteligencia del Estado, pero que no hace nada, pues porque el muchacho ha sido bailarín y luego fue el director del Cuerpo de Agentes Metropolitana y esa es su experticia en materia de seguridad. Pero Bukele nunca lo trajo. ¿Por qué? Tal vez porque Funes sabía demasiado. Secretos de inteligencia, negocios como los $1.9 millones de Alba Petróleos que Bukele recibió como alcalde, o el mercado Cuscatlán.
Y cuando la CICIG empezó a oler sus propios trapos sucios, Bukele la cerró en 2021. Si nosotros estamos proponiendo una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en El Salvador, y hay un grupo de personas que lo están bloqueando, la población que es sabia y que es inteligente, que ahora está informada, ¿qué va a decir? ¿Quiénes son los que están oponiendo y obstaculizando la creación de una CICIG? Evidentemente los corruptos. ¿Quiénes son los que lo están apoyando? Los que no tienen nada que temer, que nada debe, nada teme. ¿Por qué voy a temer yo a una comisión contra la corrupción si yo no soy corrupto? He decidido que de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, voy a dar por terminado el convenio de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. El fiscal general de la República dio por terminado el convenio de cooperación técnica firmado con la Comisión contra la Impunidad en El Salvador, la CICIG, institución que investiga supuestos actos de corrupción. El anuncio es realizado un día después que se conociera que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, sería asesor de la Secretaría General de la OEA, por lo que Rodolfo Delgado explicó los motivos de la suspensión. Como Fiscalía, no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales. Un delincuente confeso que ante las diferentes cámaras aceptó que entregó dinero a pandilleros. La decisión será notificada al gobierno y la eliminación del convenio se efectuará en un plazo de 30 días. ¿Casualidad? Yo no lo creo. ¿Y por qué no lo creo? Bueno, simplemente porque hay información de investigaciones periodísticas. Y aquí nos dice que Factum tuvo acceso a 3 de los 12 avisos o denuncias que la CICIG interpuso antes de ser disuelta, el 4 de junio del 2021. Esos expedientes habían permanecido en secreto hasta ahora. ¿Y esto cuándo fue que lo publicaron? Esto lo publicaron el 29 de enero del 2024. Se trata de auditorías contables de contratos efectuados durante la pandemia por la COVID-19 en 2020, que, de haber seguido su curso en el sistema judicial, pudieron haber terminado en acusaciones penales contra funcionarios de Nuevas Ideas. La CICIG comprobó que un contrato de cableado del Hospital El Salvador fue adjudicado a Coatl SADCB, una empresa en la que han tenido participación funcionarios como Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, y Claudia Juana Rodríguez, actual encargada del despacho presidencial. Bueno, estaba encargada, ella fue la presidenta sustituta. Esa compañía vendió sus servicios con un sobreprecio de hasta el 500%. Según la auditoría, la comisión también denunció ante la Fiscalía el uso de recursos públicos para financiar a los órganos de propaganda oficiales y evidenció fallos en los pagos a una ciudadana checa que sirvió como intermediaria en el proceso de compra de mascarillas chinas durante la pandemia. Y nos dice, un círculo de confianza. Coatl SADCB recibió un contrato directo con un 500% de sobreprecio durante la pandemia para cablear con fibra óptica el Hospital El Salvador. La empresa ha tenido distintas juntas directivas con nombres clave del círculo de confianza de Nayib Bukele, un ex regidor de la alcaldía de San Salvador, la entonces designada presidencial, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, un ex contratista de mercados de la alcaldía y hasta la ex directora del CNR. El contrato fue otorgado por recomendación de Fabricio Mena, de la Secretaría de Innovación. En la denuncia presentada a la Fiscalía el 23 de marzo del 2021, la Comisión contra la Impunidad detalló que realizó las auditorías atendiendo el llamado que hizo el presidente Nayib Bukele en la cadena nacional del 18 de marzo del 2020, cuando le solicitó a las CICIG dar seguimiento a la ejecución de los fondos para atender la emergencia sanitaria. La CICIG destinó 60 auditores para que revisaran los expedientes de compra y proyectos ofrecidos en una emergencia mundial, según informó Bukele en esa transmisión. He llamado a Ronald Ochaeta, es el comisionado de las CICIG en El Salvador, y es porque aquí va a haber mucho dinero fluyendo para construir el hospital, para pagar las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para compras internacionales. Aquí no va a pasar un Taiwán 2, que se robaron el dinero que iba para donaciones. El que toque un centavo, yo mismo lo voy a meter preso, dijo Bukele en Casa Presidencial frente a sus ministros y a Ochaeta, cuando anunció el primer caso de coronavirus en El Salvador.
Una promesa que no cumplió ni 2 años de vida, pues 3 meses después de que la CICIES presentó las denuncias a la Fiscalía, Bukele anunció también en una cadena nacional la disolución del organismo. La excusa pública que dio fue que no quería tener tratos con la Organización de Estados Americanos, OEA, porque ésta había contratado como asesor al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, antes de que este fuera arrestado. El gobierno salvadoreño informó que romperá el convenio con la Organización de Estados Americanos, OEA, con el que conformaron la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES. Como presidencia también vamos a romper nuestro convenio con la OEA CICIES, porque no es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad. El presidente Nayib Bukele dijo que la decisión es en respuesta al anuncio hecho por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de contratar al exalcalde Ernesto Mason como asesor del organismo. El anuncio lo hizo luego de la captura de Mason por el delito de apropiación indebida de retenciones tributarias realizada el viernes. El jefe de Estado acusó a la OEA de crear un plan para proteger al exalcalde de San Salvador. Deliberadamente el secretario general de la OEA contrata a un criminal. ¿Cómo podemos continuar con una comisión contra la impunidad con alguien que lo que hace es brindar impunidad a un criminal? Porque eso es lo que estaba tratando de brindarle. Esta CICIES fue la que dio aviso a la Fiscalía General de la República sobre posibles actos de corrupción al interior de instituciones públicas como el Ministerio de Salud y que propició una investigación por parte de la FGR. Sobre esto, el mandatario aseguró desconocer estos avisos. Además, desestimó la labor de la comisión afirmando que tiene un sesgo ideológico político. Yo no conozco avisos de corrupción de las CICIES, pero sí puedo decir una cosa. Le enviamos lo del Chaparral, no procesaron nada. Le enviamos una docena de casos, no procesaron nada. Casos de tráfico de armas, incluso en el Ministerio de la Defensa, y no procesaron nada. Entonces, obviamente, la CICIES lo que tenían un sesgo ideológico y político, claro. El presidente Bukele explicó que buscarán otro organismo internacional con quien crear una nueva CICIES. Vamos a buscar otra organización internacional que sí quiera combatir la impunidad, algo que definitivamente, viendo cómo se mueven las aguas en la comunidad internacional y viendo toda la basura y toda la podredumbre que hay detrás de estas instituciones, pues va a ser difícil, pero lo vamos a lograr. Sin embargo, señoritos, aquí nos está diciendo Luis Almagro, nos está aclarando que Ernesto Mason no fue contratado. Dice: comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre CICIES, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, lamenta profundamente el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador de fecha 4 de junio del 2021, por el cual rompe el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, así como las razones expuestas en dicho comunicado. El comunicado señala que la decisión obedece a que la Secretaría General de la OEA contrató como asesor al exalcalde del Partido Arena, Ernesto Mason, procesado judicialmente desde el 2016 por diversos crímenes, y que la CICIES fue creada para luchar contra la corrupción e impunidad y no para promoverlas. La Secretaría General de la OEA se siente en el deber de informar a el señor Ernesto Mason no fue contratado como dice su comunicado, sino que solamente se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario, aunque este contrato nunca se firmó. B. Previo a hacer público el ofrecimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue notificado al respecto y en ningún momento hizo saber ninguna discrepancia respecto a la posibilidad de realización del mismo. C. Como es obvio, más que obvio, elemental conocimiento de derecho diplomático y práctica diplomática, ni aún la contratación hubiera dado al señor Ernesto Mason inmunidad ante tribunales salvadoreños, mucho menos impunidad. Semejantes errores argumentales son inadmisibles desde todo punto de vista. Debe quedar claro que el señor Mason no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la organización. La Secretaría General no desea que esto se utilice como excusa para la salida de las CICIES del país, sin perjuicio de eventualmente considerar en su momento las denuncias realizadas por el señor Mason en cuanto a violaciones de garantías de debido proceso, a saber, prejuzgamiento del caso por integrantes del Poder Ejecutivo, linchamiento en redes, convocatoria de militancia política para hacer presión sobre la sede judicial, etc.
Por lo tanto, y en vista a lo anterior expuesto, rechazamos completamente la argumentación formulada y nos consideramos en el deber de hacer públicas nuestras diferencias con el gobierno de El Salvador respecto a las CICIES. Diferencias estas que estaban en conocimiento de donantes y del propio gobierno de El Salvador, a quienes se les había manifestado que hacían imposible la continuación de los trabajos de comisión. En primer lugar, la aprobación de la ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19, promulgada por medio del decreto legislativo número 7 de fecha 5 de mayo del 2011 y publicado en el Diario Oficial número 85, tomo 431 de la misma fecha, 5 de mayo del 2021. La misma eventualmente beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad que se establece en el artículo 4 de dicha ley, y la CICIES no podía seguir trabajando en un marco de eventual impunidad. En segundo lugar, la decisión gubernamental de no hacer público el primer informe descriptivo sobre la calidad efectiva y legitimidad del uso de fondos públicos en atención de la pandemia COVID-19. En dicho informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar. En tercer lugar, el asfixiamiento que ha realizado la Fiscalía General a las CICIES en las últimas semanas, cercenando completamente sus posibilidades de investigación. En cuarto lugar, las acciones de gobierno encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración. En quinto lugar, y en función de lo anterior, la necesidad de la aprobación de una reforma al Código Procesal Penal para que organismos intergubernamentales como las CICIES pudieran ser querellantes en los procesos penales e investigaciones que la Fiscalía General de la República realizase en aquellos casos de corrupción que afectaran derechos difusos de la población. En sexto lugar, la recurrente actitud del gobierno de procurar inducir a las CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente. Ello es absolutamente improcedente y contrario al compromiso que la Secretaría General asumió, que la CICIES nunca sería un instrumento de persecución política por parte del gobierno. La Secretaría General de la OEA consideraba, y así lo hizo saber a gobierno y donantes, que sin estos elementos la lucha contra la corrupción es más un esfuerzo retórico que un objetivo político y ético, lo cual hace imposible para las CICIES acompañar este proceso. El actual gobierno de El Salvador sabe que la Secretaría General de la OEA ha asumido siempre los principios esenciales del derecho interamericano, aun cuando estuviera en muchos casos sola en defensa de estos principios. Asimismo, puede estar seguro de que los continuará asumiendo sin importar los seguros costos políticos que esto tendrá. El caso Mason y la podredumbre. Si necesitan más pruebas de lo podrido que está esto, miren a Alejandro Mason. Este ex asesor de Bukele acusó a un diputado de corrupción en 2023 y de repente lo arrestaron por supuestamente ayudar a Funes. Murió en prisión en 2024, torturado, dicen su familia. Un edema, dice el gobierno. Bukele no abrió la boca. ¿Sabía Mason algo sobre narcos en la asamblea, sobre Funes o sobre Bukele? Su muerte apesta a silenciamiento y nos deja preguntándonos, ¿quién sigue en la lista? Conclusión, ¿qué nos dejó Funes? Funes murió en enero de 2025 en Nicaragua y con él se fueron muchas respuestas. ¿Robó todo esto? Quizás algo, pero 351 millones de dólares suena exageración. ¿Fue víctima de Arena y Bukele? Seguro lo usaron como chivo expiatorio. ¿Sabía demasiado? Eso lo hizo peligroso, pero nunca lo aprovechó. Para mí, el eslabón más débil fue la verdad y sigue perdido en este juego de poder. ¿Qué piensa usted? Déjenme sus comentarios, suscríbanse si les gustó. Les deseo un bello día. Yo soy Emil Klein y será hasta la próxima.